Vamos a considerar ahora la penúltima de las declaraciones del Señor Jesús. La encontramos en Juan capítulo 19, versículo 30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. La mayoría de los productos tiene una fecha de vencimiento. Tú y yo también tenemos los días contados. Sin embargo, nadie sabe cuál será la fecha exacta de su muerte. De todas formas, la muerte nos llegará a todos, gradual o repentinamente. Si te llegara el día de hoy, ¿tú podrías afirmar que cumpliste lo que Dios quería que hicieras? ¿O tendrías que reconocer que viviste como te vino en ganas, con apenas una mirada reverente hacia Dios de tiempo en tiempo? Para sus víctimas, la crucifixión significaba vergüenza, tortura y una agonía lenta. Aún así, leemos en Filipenses 2:8. Jesús, hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El grito consumado es no fue el quejido de un hombre derrotado, más bien fue la declaración victoriosa del Hijo de Dios. Considera las personas que tú conoces de 30 y pico de años. En nuestro medio, muchas veces, a la edad de 33 años, mucha gente está empezando. Algunos como que todavía no se encuentran. ¿Sí han conocido a personas así? Pero a esa edad Jesús afirmó: todo se ha cumplido. Él no dijo: estoy acabado. No fue lo que dijo. Su clamor no fue el lamento de una víctima agobiada por las circunstancias. Más bien fue el grito de un vencedor triunfando sobre sus enemigos. La palabra griega que se traduce consumado es, y tuvimos predicación aquí en Noroccidente el domingo pasado con Carlitos explicándonos este término griego, tetelestai, que quiere decir está terminado, permanece terminado y siempre estará terminado. O sea, finí, se hizo, no hay nada más que agregarle. ¿Has empezado proyectos que no has terminado? Yo le digo a María Elena muchas veces, bueno, mañana para las 10 de la mañana voy a haber hecho esto y después para las 12 voy a haber hecho esto. Y a las 12 me dice, ¿y cómo vas con eso? No, todavía no terminé la primera cosa que me había propuesto hacer. Yo tengo unos cuantos proyectos empezados. Y si no los completo, el mundo seguirá girando. Pero si Jesús no hubiera completado el encargo de su Padre, todo el mundo se habría perdido. Él no dejó sin hacer nada de lo que el Padre le encargó. Por eso el creyente tiene la seguridad de la salvación eterna, porque Él completó lo de la salvación, lo que vino a hacer. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y la hizo. Vino a comprar nuestra redención y lo logró. Vino a llevar a cabo una gran obra, la obra de salvación, y la completó. Desde el principio de su vida en la tierra hasta el día que volvió al Padre, realizó fielmente lo que el Padre le había encomendado. Su actitud fue la que se expresa en el Salmo 48. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Su comida, recuerdan que hablamos de eso, fue hacer la voluntad del Padre. Jesús fue fiel durante toda su vida terrenal. A los 12 años,
Él les dijo a sus padres cuando lo buscaban allí en Jerusalén: ¿acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Durante toda la vida fue fiel Jesús. En la boda de Caná, donde realizó su primer milagro, dijo: aún no ha venido mi hora. Él sabía que estaba en una comisión divina que al final lo llevaría a la cruz. Por eso Él dijo ahí en Juan 4, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. En el monte de la transfiguración, Jesús conversó con Moisés y Elías, y el tema de la conversación era la partida de Jesús que Él estaba a punto de cumplir en Jerusalén, en las cosas de su Padre, con la mirada puesta en la cruz. Les dijo a sus discípulos: pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Lucas 12:50. En su oración sacerdotal, en Juan 17:4, Él afirmó: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Terminé la obra. Jesús fue un fiel Salvador que hizo la voluntad del Padre. Fue fiel a pesar de la oposición de Satanás. Fue fiel a pesar de la ceguera y desobediencia de los líderes religiosos. Fue fiel a pesar de lo torpes y tardos para creer que fueron algunos de sus discípulos. Cuando los pecadores estaban haciendo sus maldades, maquinando, Jesús estaba dando lo mejor de sí, porque amaba al Padre y amaba a los pecadores. Jesús es todavía un siervo fiel. Habiendo terminado su obra en la tierra, está ahora sirviendo fielmente a los suyos, desde el cielo, como su sumo sacerdote y abogado. Cuando es tentado, el creyente puede acercarse a su trono y recibir la gracia y la misericordia que necesita. Cuando peca, el creyente puede acercarse a Él, confesar sus pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús es fiel para perdonar a los suyos cuando caen. También es fiel para guardar lo que los creyentes le han confiado hasta aquel día en que se encuentren con Él cara a cara. Todas las profecías del Antiguo Testamento que se refieren a la obra en la cruz fueron cumplidas. Desde Génesis 3:15, Dios había prometido que un Salvador derrotaría a Satanás. El mobiliario del tabernáculo, el ministerio sacerdotal, el sistema de sacrificios, todos apuntaban al Mesías, a su persona, a su obra. Al rasgarse en dos el velo del templo, todos los seres humanos podían entrar directamente a la presencia de Dios. Fue gracias a su obra que Él completó. Había quedado completamente despejado el camino de salvación para todo aquel que creyere. Quedó también más claro que nunca el propósito de la ley de Dios. La obra de Jesús subrayó la imposibilidad del ser humano de vivir a la altura de los estándares divinos. La obra de Jesús reafirmó la necesidad de depender de la gracia de Dios. Porque lo que hizo fue, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. La acusación, mis pecados, todo lo malo que haya hecho, quedó clavado en la cruz. La ley ordena, haz más, nunca has hecho suficiente. Por las obras de la ley ninguno será justificado. El Evangelio asegura, todo está hecho. Él lo hizo todo. Imaginémonos dentro de un juzgado. Dios está allí y Él sabe mejor que el creyente aún el alcance de la culpa del creyente y la magnitud de los pecados del creyente. Y estamos en ese juzgado. Y llega el acusador, el diablo. Aparece para presentar su caso en contra del creyente. Empieza por recordarle a Dios que la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Satanás dice muy animadamente que el creyente profanaría el cielo si entrara allí. Ese no es digno de entrar al cielo. Mira cuánto ha pecado.
Le advierte a Dios del peligro de asociarse con personas impuras que podrían llegar a manchar su santidad. No te metas con él, Dios. El maligno argumenta que el creyente debe pagar la misma condena que él. Dice el enemigo que si él tiene que sufrir eternamente por su pecado, ¿por qué el pecador creyente puede ser perdonado? En ese momento entra Jesús. Y él afirma todo lo dicho hasta ahora en contra de ese creyente es cierto. Él sí es un pecador. Pero yo cancelé su deuda. En un tiempo, cuando un criminal era colgado en una cruz, se clavaba encima de su cabeza una lista de todas las transgresiones que había hecho. ¿Cuán larga sería la lista mía? Esa fue la figura que empleó Pablo en Colosenses 2:14 para ayudarnos a entender la muerte de Jesús. Es como si encima de Jesús había un boletín, un libro, enumerando los pecados de todos aquellos que habrían de creer en él. Jesús, al afirmar consumado es, el castigo que pesaba hasta ese momento sobre el creyente quedó cancelado, borrada la culpa. Dios no le pedirá ningún otro pago al creyente por su pecado, pues Jesús ya canceló su deuda. Satanás sigue acosando a los creyentes a pesar de que él fue vencido por Jesús. En medio de una tormenta eléctrica, los rayos y los truenos se presentan al mismo tiempo. Pero nosotros vemos la luz antes de escuchar el trueno, ¿verdad? Desde el punto de vista de Dios, tanto la victoria como el juicio de Satanás ya se dieron en la cruz, ya es un hecho. Pero nosotros apenas hemos visto los rayos. Y aún falta escuchar el estrépito de la caída de Satanás. El maligno no puede inculpar al creyente porque ha sido declarado inocente, pero trata de anularlo con muchas distracciones. Para quienes creen en Cristo, incluso sus pecados futuros, los que no han cometido todavía, ya están perdonados. Sublime gracia del pecado, sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. El creyente debe confesar sus pecados, pero no los confiesa para tener su condición de hijo o hija de Dios. Confiesa sus pecados para desarrollar una comunión más profunda con el Padre. En realidad, tú no puedes hacer nada para ser salvo. Y eso es porque todo ya ha sido hecho. La obra de salvación está completa. Ha sido terminada. No hay nada que puedas hacer. No hay nada que puedas agregarle. Dios le ofrece al mundo perdido una obra finalizada, una salvación completa. Todo lo que un pecador debe hacer es creer solo en Jesucristo como su Señor y Salvador. Un día, cada creyente rendirá cuentas de su servicio al Señor. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Podrás decirle: yo te he glorificado en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Tu tarea, si eres hijo de Dios, hija de Dios, es descubrir la tarea que Dios quiere que hagas y realizarla en sus fuerzas para su gloria. En esa tarea no estás solo, porque Dios es quien obra en ti, tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Gloria a Dios, que lo que Él nos da a hacer, por su gracia, podemos realizarlo. Y eso es lo más importante. Vamos a orar.
Padre, gracias por el Señor Jesús, quien completó lo que vino a hacer. Gracias porque por esa obra completa nosotros podemos ser declarados inocentes a pesar de ser pecadores. Haz que amemos más al Señor Jesús, que apreciemos más su obra y que dependamos cada vez más de ti. En el nombre de Jesús. Amén.